Bien, equipo, vamos entonces en esta noche, continuando con lo que es nuestro programa de clase y continuando con los diversos métodos de evaluación de proyectos de inversión que vamos a ver en la clase. Vamos a conversar hoy sobre lo que es el cálculo del costo del capital promedio ponderado. Costo del capital promedio ponderado. Y cuando hablamos de costo de capital, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por lo regular, cuando nosotros hacemos un negocio, ¿verdad? Cuando hacemos un negocio, cuando ponemos una empresa, por lo regular, por lo general, nosotros no disponemos de todos los recursos necesarios, ¿verdad? Para poner a marchar, para poner en movimiento ese negocio o para hacer alguna de las inversiones, ¿verdad? Que deseemos hacer en un momento X de ese negocio. Y por lo tanto, en algún momento X en el tiempo, durante el desarrollo de ese emprendimiento comercial, nosotros vamos a tener que recurrir por lo general a alguna fuente de financiamiento. Cuando hablamos de fuente de financiamiento, estamos hablando, ¿verdad?, de esas fuentes, de esos lugares, de esos recursos que nosotros podemos acceder, ¿verdad?, en calidad de préstamos para que la empresa pueda solventar, pueda apalancar lo que son sus actividades, pueda solventar lo que son sus operaciones o pueda realizar también algún tipo de inversión que la misma desea realizar. Y cuando nosotros tomamos recursos prestados, cuando tomamos dinero prestado, ese dinero no es gratuito. No, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, préstamos, cuando nosotros accedemos a financiamientos, ese dinero que recibimos en calidad de préstamos tiene un costo. Que ese costo, ¿verdad?, por lo regular son los intereses que pagamos, ¿verdad?, para acceder a esa fuente de financiamiento. Cuando nosotros utilizamos el capital, cuando utilizamos el dinero de otra persona en calidad de préstamos, entonces nosotros tenemos que darle, ¿verdad?, una participación del beneficio que nosotros obtenemos por el uso de ese dinero al dueño del mismo en calidad de intereses. Y así las empresas, ¿verdad?, tienen diversas fuentes de financiamiento, tienen diversas fuentes para apalancar operativamente, financieramente sus operaciones, como son un préstamo a un banco comercial, como son un préstamo a una financiera, como son un préstamo de un tercero, de un relacionado de la empresa, por ejemplo, o como es también el uso del dinero que aportan a la empresa los accionistas. Los accionistas de una empresa también aportan recursos, también aportan dinero para la misma y al ellos aportar estos recursos, al ellos aportar este dinero para la empresa, también pretenden recibir un beneficio de la empresa, ¿verdad?, a razón de los dividendos o participación de los beneficios, ¿verdad?, que hemos estado estudiando, sobre todo en el último tema que tratamos. O sea que no importa cómo sea la fuente de financiamiento, sea externa o sea una fuente de financiamiento interna, como son los accionistas de un negocio, la empresa tendrá que retribuir esas fuentes de financiamiento pagando, ¿verdad?, intereses en el caso de los terceros o dando un beneficio o una rentabilidad en caso de sus accionistas. Y tomando en cuenta esto, es que nosotros entonces calculamos lo que es el costo del capital promedio ponderado, que sería, ¿verdad?, una medida del costo promedio que tienen los intereses que paga la empresa. El costo del capital promedio ponderado no sería más que una medida, ¿verdad?, del costo promedio que tienen las diversas fuentes de financiamiento que utiliza una empresa. ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve que nosotros podamos conocer el capital promedio ponderado de una empresa? ¿Para qué sirve que nosotros podamos conocer el costo de los intereses promedios que paga una empresa? ¿Por qué? Porque esto nos puede servir para nosotros decidir realizar cualquier actividad de inversión en la cual nosotros vayamos a obtener una rentabilidad o beneficio. Se espera, por lo regular, ¿verdad?, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, se espera que cualquier actividad comercial, cualquier emprendimiento, cualquier inversión que pueda realizar una empresa, ¿verdad?, por lo menos
tenga una rentabilidad que esté por encima del costo del capital promedio ponderado. Repito, se espera que cualquier emprendimiento, que cualquier inversión, ¿verdad?, que vaya a realizar una empresa con sus recursos, la rentabilidad o beneficio porcentual que vaya a dejar este emprendimiento esté por encima de lo que es el costo, ¿verdad?, del capital promedio ponderado, o sea, el costo de los intereses que paga la empresa por el uso de sus diversas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, ¿verdad? Poniendo esto en perspectiva numérica, si nosotros vamos a realizar un emprendimiento con recursos de la empresa y ese emprendimiento tiene una rentabilidad de un 10%, ¿verdad? Y por otro lado, nosotros calculamos lo que es el costo del capital promedio ponderado de la empresa y esto nos da que los intereses en promedio que paga la empresa por las diversas fuentes de financiamiento que utiliza es de un 7%. Entonces, en ese caso, sí nos convendría realizar ese proyecto de inversión, porque la rentabilidad o beneficio que está dando, ¿verdad?, está por encima de los intereses, del porcentaje de intereses que tiene que pagar la empresa por sus diversas fuentes de financiamiento que utiliza. Por el contrario, si vamos a hacer un proyecto de inversión, si una empresa va a realizar un proyecto de inversión y ese proyecto de inversión, por ejemplo, tiene una rentabilidad de un 5%, pero el costo promedio del capital, ¿verdad?, de los intereses que paga la empresa por utilizar los fondos de otra persona es de un 9%, entonces en ese caso, numéricamente, al menos cuantitativamente, no correspondería, ¿verdad? No convendría realizar esta inversión, porque la rentabilidad o beneficio porcentual que vamos a recibir de la misma está por debajo de lo que le cuesta a la empresa, ¿verdad?, en pago de intereses las diversas fuentes de financiamiento que utiliza. Entonces, aquí radica, ¿verdad? Aquí está la principal importancia de por qué debemos conocer cuál es el costo del capital promedio ponderado de una empresa, porque esto nos servirá para poder poner en contexto cualquier inversión que se disponga a hacer la empresa, la cual, ¿verdad?, por lo menos numéricamente, cuantitativamente, sería o debería ser aprobada si el rendimiento de la misma está por encima del costo que paga la empresa en promedio por los intereses de la fuente de financiamiento que utiliza, y debería ser rechazada esa inversión siempre y cuando la rentabilidad de la misma, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, esté por debajo del costo que paga la empresa, ¿verdad?, por el uso de las diversas fuentes de financiamiento que utiliza. ¿Y cuál es la fórmula para calcular este costo del capital promedio ponderado? La fórmula es esta que tenemos aquí en pantalla. Esta que tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? En esta parte superior aquí arriba es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el costo del capital promedio ponderado de una empresa. Y aquí debajo tenemos, ¿verdad?, qué significa cada una de estas variables que tenemos aquí. Esto lo podemos calcular de dos maneras. Lo podemos calcular utilizando directamente la fórmula, siempre y cuando, ¿verdad?, las fuentes de financiamiento que vayamos a analizar sean pocas, y podemos también preparar una pequeña tabla, ¿verdad?, preferiblemente en Excel, cuando sean diversas fuentes de financiamiento, cuando sean 3, 4, 5 fuentes de financiamiento, las cuales vamos a analizar. Pero si son, por ejemplo, únicamente 2 fuentes de financiamiento, entonces preferiblemente podemos utilizar la fórmula directamente. Si ya son más fuentes de financiamiento, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, 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 podemos entonces preferiblemente preparar una tablita en Excel, como vamos a hacer un poquito más adelante, para determinar el resultado. ¿Cuáles son los valores que necesitamos para calcular el costo del capital promedio ponderado de una empresa? En primer lugar, ¿verdad?, nos dice aquí que el costo del capital promedio ponderado de una empresa será igual a PPD. ¿Qué es PPD? La participación porcentual de la deuda. La participación porcentual de la deuda o de las diferentes deudas, ¿verdad?, que tenga la empresa. Una empresa tiene un préstamo. Entonces necesitamos saber porcentualmente qué representa ese préstamo del total de fuentes de financiamiento que utiliza la empresa.
Este resultado lo vamos a multiplicar por TID, que TID no es más que la tasa de interés, ¿verdad?, de esa deuda, o sea, la tasa de interés que se paga por esa deuda. Esto lo vamos a multiplicar entonces por el resultado de 1 menos la tasa de interés. ¿Por qué vamos a tomar en cuenta, verdad, también la tasa de interés, que en este caso la tasa del impuesto sobre la renta? Porque por lo menos en el caso de los intereses, no así de los dividendos que pagamos a los accionistas, en el caso de los intereses, por lo menos aquí en República Dominicana, los intereses son deducibles de lo que es el impuesto sobre la renta que la empresa tiene que pagar, ¿verdad?, de sus operaciones del año fiscal. Por lo menos en República Dominicana, los intereses que paga una empresa son deducibles, ¿verdad?, del impuesto sobre la renta que la misma tiene que pagar al final del año. Por lo tanto, ese porcentaje de interés que nosotros le pagamos al banco, ¿verdad?, tenemos que ajustarlo en base a ¿qué? A la tasa del impuesto sobre la renta, porque como nos vamos a deducir una parte de ese impuesto sobre la renta, tenemos que tomarlo en cuenta en la ecuación. A ese resultado le vamos entonces a sumar PPC. PPC no es más que la participación porcentual del capital, en este caso del capital de los accionistas de la empresa. Y por último, este resultado lo vamos a multiplicar por la tasa de interés del capital, o sea, la tasa de los dividendos o la tasa de la rentabilidad esperada por los accionistas. Y de esta manera vamos a obtener lo que es el costo del capital promedio ponderado de la empresa. Vamos a hacer ahora un ejemplo, vamos a ver un ejemplo utilizando esta fórmula y luego vamos a ver un ejemplo preparando, ¿verdad?, una tablita en Excel. La forma que nos sea más fácil entre una y otra, entonces la podemos utilizar, pero como quiera vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a suponer, vamos a ubicarnos, vamos a concentrarnos aquí. Vamos a suponer que tenemos una empresa que tiene dos fuentes de financiamiento. Tenemos una empresa que tiene ¿cuántas fuentes? Dos fuentes de financiamiento. Estas fuentes de financiamiento son un préstamo comercial y el capital de sus accionistas, el capital aportado por los accionistas a la empresa. Repito, tenemos una empresa la cual, ¿verdad?, tiene dos fuentes de financiamiento. Estos son un préstamo comercial en un banco y la otra fuente de financiamiento, el capital que aportan los accionistas a la empresa. En el caso del préstamo del banco, como vemos aquí, este préstamo tiene un monto de 20 millones de pesos. El préstamo con la entidad bancaria tiene un monto de 20 millones de pesos y paga intereses a razón de un 16% anual. El préstamo del banco, ¿verdad?, es por un monto de 20 millones de pesos y paga intereses del 16% anual. Y la otra fuente de financiamiento que tiene la empresa que mencionamos, que es el capital que han aportado los accionistas a la misma, es de un monto de 7 millones de pesos. El capital aportado por los accionistas de la empresa es de 7 millones de pesos y estos esperan una rentabilidad o un beneficio anual de un 10% sobre su inversión. Los accionistas tienen una inversión en la empresa de 7 millones de pesos y esperan, ¿verdad?, o quieren una rentabilidad de un 10% de estos beneficios. Una compañera que habló. Jerica Marte, maestro, que mi internet está un poco inestable y me está sacando para que usted lo tenga pendiente. De acuerdo. Si ve que no... Okay. Está bien, gracias. Entonces, ¿verdad? Ya dijimos que la empresa tiene dos fuentes de financiamiento. Fuente de financiamiento número uno, un préstamo de un valor de 20 millones de pesos y por el cual paga un 16% de interés. La otra fuente de financiamiento es el capital de los accionistas por un monto de 7 millones de pesos y estos esperan una rentabilidad de un 10% sobre su inversión.
En el país, ¿verdad? En este país, de este ejemplo, los intereses pagados a los bancos son deducibles del impuesto sobre la renta, los intereses pagados a los bancos son deducibles del impuesto sobre la renta, pero los beneficios, ¿verdad?, de los accionistas no son deducibles del impuesto sobre la renta. Y por último, se nos indica que la tasa anual del impuesto sobre la renta para este ejemplo es de un 27%. Y ahí tenemos entonces los datos de donde vamos a extraer para, ¿verdad?, colocar valor numérico a las variables y poder calcular lo que es el costo del capital promedio ponderado de esta empresa. Como siempre, ¿verdad?, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a extraer los datos del texto del problema que se nos plantee. Y el primer dato que debemos determinar es la participación porcentual de las diversas fuentes de financiamiento que tiene la empresa. El paso número 1 que vamos a realizar es determinar la participación porcentual que tiene cada una de las fuentes de financiamiento de la empresa. Esto lo hacemos de la misma manera que determinábamos la participación porcentual de las acciones que tenía cada uno de los accionistas de la empresa en el tema que tratamos anterior, el valor de mercado de las acciones. Para saber la participación porcentual que tiene la deuda del total de las deudas, simplemente vamos a ¿qué? Vamos a dividir el monto de la fuente de financiamiento entre el monto total de las fuentes de financiamiento. Y ese resultado lo vamos entonces a expresar porcentualmente. El primer paso que vamos a realizar es determinar cuál es la participación porcentual de cada una de las deudas o fuentes de financiamiento que utiliza la empresa del total de las fuentes de financiamiento utilizadas. En este caso, esta empresa, ¿verdad?, habíamos dicho que tiene dos fuentes de financiamiento: el préstamo bancario por valor de 20 millones de pesos y el capital de los accionistas de 7 millones de pesos. Si sumamos esto, nos da un total de 27 millones de pesos. Entonces, el total de la fuente de financiamiento que utiliza esta empresa es de 27 millones de pesos, de los cuales 20 millones es de un préstamo bancario y 7 millones es de aportes que han hecho los socios accionistas de la misma. Para saber la participación porcentual de cada una de estas fuentes de financiamiento, simplemente dividimos, ¿verdad?, el monto de la fuente de financiamiento entre el total de las fuentes de financiamiento. Si dividimos 20 millones, ¿verdad?, de este préstamo bancario entre los 27 millones de pesos que representa, ¿verdad?, el total de la fuente de financiamiento que utiliza la empresa, y esto lo expresamos de manera porcentual, vamos a obtener un resultado de un 74.07%. 74.07%. Si dividimos 20 millones entre los 27 millones, que es el total de fuentes de financiamiento, nos va a dar entonces que el préstamo representa un 74.07% del total de las fuentes de financiamiento de la empresa. Por otro lado, el capital de los accionistas, que es de 7 millones de pesos, esto lo dividimos entonces entre los 27 millones de pesos, lo expresamos porcentualmente y nos dará una participación de un 25.93%. O sea que la participación de los accionistas, de los fondos de los accionistas, del total de la fuente de financiamiento de la empresa es de un 25.93%. Si sumamos, ¿verdad?, la participación porcentual de ambas fuentes de financiamiento, esto nos da un total de un 100%. Entonces, el paso número 1 es determinar la participación porcentual de las diversas fuentes de financiamiento de la empresa. Para eso simplemente dividimos el monto de la fuente de financiamiento entre el monto total de las fuentes de financiamiento utilizado por la empresa. Y ese resultado lo expresamos, ¿verdad?, de manera porcentual. En este caso obtuvimos, ¿verdad?, 74.07% para el préstamo bancario y un 25.93%, ¿verdad?, para el capital de los accionistas, para un total general de un 100%.
Y ya luego que sabemos este porcentaje de participación, ¿verdad?, porcentual de las deudas, los otros datos ya lo podemos extraer directamente, ¿verdad?, de lo que es la lectura del texto del problema que estamos, ¿verdad?, evaluando. En este caso, la participación porcentual de la deuda, ¿verdad?, la participación porcentual de la deuda, que es el préstamo bancario de los 20 millones de pesos, ya determinamos que es un 74.07%, y el texto del ejemplo nos decía que esta deuda de este préstamo pagaba un 16% de interés anual. También el texto del problema de ejemplo nos indicaba que la tasa del impuesto sobre la renta, ¿verdad?, era de un 27%. También en el cuadrito anterior habíamos determinado, ¿verdad?, que la participación porcentual del capital de la empresa, la participación porcentual del capital de los accionistas de la empresa era de un 25.93%. Y el texto del ejercicio nos decía que la rentabilidad que esperaban los accionistas sobre su inversión era un 10%, o sea que la tasa de interés sobre el capital es de un 10%. Y ahí entonces ya tenemos todos y cada uno de los valores numéricos que vamos a colocar en nuestra fórmula para calcular el capital, ¿verdad?, el costo de capital promedio ponderado de esta empresa. La participación porcentual de la deuda, en este caso el préstamo, 74.07%. La tasa de interés de la deuda o del préstamo, 16%. El porcentaje del impuesto sobre la renta, 27%. La participación porcentual del capital de los accionistas, 25.93%. Y la tasa de interés del capital de los accionistas, un 10%. Ya tomando estos datos, entonces simplemente tenemos que hacer una sustitución de los valores en nuestra fórmula, ¿verdad?, la cual quedaría como tenemos aquí, que el capital, que el costo del capital promedio ponderado de la empresa será igual a 74.07% por 16% por, abrimos paréntesis, 1 menos 27%, cerramos paréntesis, más 25.93% por 10%. Y al realizar esta multiplicación, esto nos va a dejar un resultado numérico de 0.1124, el cual, expresando de manera porcentual, ya sea multiplicando por 100 o utilizando, ¿verdad?, la función porcentual de Excel, nos deja entonces un resultado de un 11.24%. 11.24% es entonces el costo, ¿verdad?, del capital promedio ponderado de esta empresa. 11.24%. O sea que el costo en promedio, el costo ponderado, ¿verdad?, que paga esta empresa por la utilización de sus fuentes de financiamiento es de un 11.24%. ¿Cómo utilizamos este resultado? Si vamos a hacer una inversión y esa inversión nos deja una rentabilidad de un 15%, por ejemplo, entonces la misma conviene porque la misma nos está dando, ¿verdad?, una rentabilidad superior que el costo que nosotros pagamos por la utilización de las diversas fuentes de capital. Por el contrario, si vamos a hacer una inversión, esa inversión nos deja, por ejemplo, una rentabilidad de un 7%, en ese caso, ¿verdad?, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, no nos convendría realizar esa inversión porque la misma, ¿verdad?, está por debajo de lo que es el costo que estamos pagando por utilizar las diferentes fuentes de financiamiento en la empresa. De esta manera, calculamos, ¿verdad?, lo que es el costo del capital promedio ponderado de una empresa o entidad comercial.